Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Salmo 117. Dice así la santa palabra de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aquí encontramos una alabanza universal a Yahvé. El título de este mensaje es Alabanza universal a Yahvé. Alabanza universal a Dios, al Señor. El Salmo 117, amados hermanos, es el salmo más breve de todo el Salterio. Es el capítulo más corto de todo el libro de los Salmos. Es además el capítulo más corto, más breve de toda la Biblia. Además, si quieres saber algunas curiosidades más acerca del Salmo 117, este salmo está en medio de la Biblia. Está en el centro de la Sagrada Escritura. Dice un autor que el sello de la verdad redentora, está impreso en este diminuto salmo. El salmo, amados hermanos, el salmo nos habla, nos presenta cómo el Señor, cómo Dios llama a toda la humanidad, a todos los pueblos, a todas las culturas, a alabar su nombre. El salmista llama a todos los pueblos, a todas las culturas, a todos los pueblos del planeta, a que alaben y den gloria a Dios. En este salmo queda clarísimo que la salvación no se limita al pueblo de Israel, no se limita a los descendientes del patriarca Abraham en el sentido físico, en el sentido étnico, sino que la salvación de Dios va más allá de los límites de Israel. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 15, versículo 11, cita el Salmo 117. Y cita este salmo para argumentar que la salvación no es algo exclusivo para la nación de Israel, sino que también el Evangelio de Cristo, la salvación de Dios, se extiende a los gentiles, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. El Salmo 117 es un himno que llama a todos los hombres, a todos los pueblos, a todos los habitantes del planeta a alabar a Dios por su misericordia y fidelidad. ¿Cómo comienza el Salmo, querida iglesia? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Este Salmo está lleno del Evangelio de Cristo. Todos sabemos muy bien por las escrituras del Antiguo Testamento que Dios, este Dios soberano, en un momento determinado, escogió a Israel. Deuteronomio capítulo 7. Ahí se nos presenta cómo Dios escoge a Israel, y no porque Israel fuera el pueblo más poderoso de aquella época, todo lo contrario, Israel era el pueblo más insignificante de todos los pueblos en el mundo antiguo. Dios no escogió a Israel porque fuera el mejor de los pueblos, sino porque Dios es soberano. Dios amó a Israel y Dios lo llamó de forma soberana para ser luz a las naciones del mundo. Israel, la nación de Israel debía dar luz de la verdad de Dios al mundo. De hecho, de este pueblo escogido por Dios venía la salvación a toda la humanidad. Cristo, nuestro Salvador Jesucristo, es descendiente del patriarca Abraham, es descendiente de la tribu de Judá.
La salvación, el Mesías, el Salvador, el Redentor, viene del pueblo de Israel. Y aquí vemos el plan de Dios, un plan soberano. Dios escoge a Israel para que este pueblo dé testimonio de la verdad de Dios, sea luz a las naciones del mundo. Pero además Dios escoge a Israel porque de este pueblo va a venir el Salvador del mundo, el Mesías, el Señor Jesucristo, para salvar, para redimir a su pueblo. Ahora, en este salmo se convoca a todos los pueblos, no solo a Israel, sino a todos los pueblos gentiles incluidos, para alabar al Dios vivo y verdadero. Y sabemos que en el contexto del Antiguo Testamento, esto era algo casi que imposible, ya que ningún gentil podía alabar a Dios sin más. Debía de alguna forma convertirse a la fe hebrea, debía circuncidarse para poder alabar a Dios en la comunidad judía, en la comunidad hebrea. Ahora, aunque hay ciertos textos y pasajes en el Antiguo Testamento, como el Salmo 117, como Isaías capítulo 11, versículo 10, entre otros muchos, estos pasajes que nos muestran cómo el plan de Dios va más allá de los límites de Israel. Podemos ver este hecho, esta verdad, en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Dios llama al patriarca Abraham, establece un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con el patriarca, el pacto abrahámico. Y Dios en ese pacto le dice a Abraham que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente, según Pablo en Gálatas capítulo 3, es Cristo. ¿Sí? Pero Cristo viene de Abraham, es descendiente del patriarca Abraham. Por tanto, Dios ya le da la promesa del Evangelio a Abraham. En él, su simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo hemos sido bendecidos a través de Cristo, por medio de Cristo, que es descendiente del pueblo de Israel. Ahora, esta bendición a todas las familias de la tierra, amados hermanos, se hace realidad, se hace verdad por medio de la nación de Israel, porque de ahí viene el Salvador, de ahí viene el Señor Jesucristo. No obstante, aunque en el Antiguo Testamento podemos ver que el plan de Dios también incluye a gentiles, es cuando llegamos al Nuevo Testamento que vemos de forma más completa y más especial cómo en el plan redentor de Dios, en el plan salvífico de Dios, se incluye la salvación de todos los pueblos, de todas las culturas, de todas las etnias. Una vez ha venido Cristo, ya no hay distinción entre pueblos. Por ejemplo, podemos leer en Colosenses capítulo 3, versículo 11. Colosenses capítulo 3, versículo 11, dice así el texto sagrado: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya no hay distinción de culturas, ya no hay distinción de clases, ni de etnias, ni de pueblos. También encontramos en Romanos 1:16, Pablo escribe categóricamente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí vemos la dimensión universal, el carácter universal del Evangelio de Dios. Por tanto, en Cristo ya no hay distinción de pueblos ni de culturas. De hecho, el apóstol Pablo expresa en Efesios capítulo 2, que de ambos pueblos, de los judíos y gentiles, Cristo ha hecho un solo pueblo, que es su iglesia. Y os invito a Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Efesios 2:14, dice así la escritura: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia
de separación. De ambos pueblos, judíos y gentiles, Cristo, mediante su obra, mediante su cruz, mediante su sacrificio, ha hecho realidad un solo pueblo. Un pueblo que alaba y glorifica al Dios verdadero. El Evangelio del Señor Jesucristo es poder para salvación a todo aquel que cree en Él. Amén. Sea de la nacionalidad que sea del pueblo que sea de la etnia que sea. Nosotros no somos hebreos. No lo somos. Y recordemos de que antes no éramos pueblo de Dios. Hay un tremendo pasaje en Primera de Pedro. Os invito. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2 de la primera epístola de Pedro, versículo 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice así la escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, amados hermanos. Nosotros que somos gentiles vivíamos lejos de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. Vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero ahora, gracias a la obra expiatoria de Cristo, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar y a nuestro favor, hemos sido hechos cercanos por el sacrificio, por la sangre de Cristo. A Dios la gloria. Antes no éramos pueblo. Amén. Antes no habíamos alcanzado el favor de Dios. Éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Éramos hijos de ira. Pero por la obra de Cristo, a favor nuestro, Cristo ha hecho posible nuestra salvación. Cristo ha hecho posible nuestra redención. Y ahora en Cristo, amados hermanos, ahora en Cristo somos pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor, compuesta por judíos y gentiles, compuesta por personas de toda cultura, pueblo y nación. Esta iglesia, este pueblo, tiene la misión de proclamar de forma fiel y precisa las virtudes de Dios para que Él, y solo Él, sea glorificado en este mundo. Amén. La iglesia de Cristo se compone del pueblo de Dios. Esta imagen del pueblo de Dios destaca la iniciativa soberana de Dios de escoger un pueblo para su gloria. Es un pueblo adquirido, es posesión de Dios. Amén. Posesión exclusiva de Dios. Usted que está en Cristo es posesión privada y exclusiva de Dios. Amén. Recordemos que hemos sido comprados por precio de sangre, y somos de Él. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo redimido, un pueblo escogido para servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses 1:9. Pero también, amados hermanos, hemos sido escogidos, hemos sido salvos, redimidos para proclamar, oigan bien, para proclamar por todas partes del planeta las proezas, la gloria, la excelencia, la grandeza, la majestad del Dios vivo y verdadero. Decía un autor, en todas partes debemos proclamar las virtudes, hechos, poder, gloria, sabiduría, gracia, misericordia, amor y santidad maravillosas de Dios. Para eso hemos sido llamados, para anunciar las virtudes de este Dios glorioso, de este Dios verdadero. Y esto implica anunciar su poder, su gloria, sabiduría, misericordia, etcétera, etcétera.
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ahora, en el versículo 2, el autor sagrado nos va a presentar la razón, el motivo de por qué debemos alabar al Dios de Israel, al Dios verdadero. Notad lo que dice, versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aquí da el motivo, la razón de por qué usted y yo debemos dar gloria, dar alabanza al Señor. Porque Dios ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es eterna. El término para misericordia ya lo estudiamos la vez pasada. El término misericordia en el hebreo es el término gesed. Es el término gesed, que significa amor leal, amor fiel, amor firme. Amado hermano, amada hermana, ¿quieres contemplar con tus ojos la misericordia de Dios hacia tu vida? ¿Quieres ver ese amor leal, fiel, inmutable de Dios hacia cada uno de nosotros, miserables pecadores? Os invito a dos textos paulinos. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así la Escritura, Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, usted y yo también incluidos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo, en estos primeros 3 versículos, presenta el tremendo estado y condición del hombre. Un estado muy degradado por nuestro pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos cadáveres espirituales. Nuestro lugar era el sepulcro, en el sentido espiritual. Estábamos muertos. Vivíamos lejos de la vida que es Cristo. Seguíamos la corriente de este mundo a cuya cabeza está el mismo Satanás, revolcándonos en nuestro pecado, sin tener en cuenta al Creador. Pero notad el contraste, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos revolcándonos en el fango del pecado, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Él nos salvó por pura gracia. Hay otro texto que quisiera también mencionar. Tito capítulo 3, versículos 3 en adelante. Tito capítulo 3, versículos 3 en adelante. Dice así la Escritura. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En estos 2 pasajes de Pablo vemos cómo estamos corrompidos, depravados por nuestro pecado. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. El Dios de la gloria
pasó tu miseria y mi miseria por su corazón y se inclinó para salvarnos y darnos vida en unión con Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios Amén. por su obra maravillosa en nosotros. Y por si fuera poco, amados hermanos, Dios nos ha colocado en Cristo, nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuánta bendición derramada, cuánta misericordia ha tenido el Señor con nuestras vidas. Amén. ¿Cómo le vamos a dar gloria a este Dios con tanta misericordia que ha tenido para con nuestras vidas? Ahí vemos el amor leal, ahí vemos el amor inmutable de Dios, especialmente en la cruz del Calvario. Cristo muriendo por muerte y mi muerte. Cristo muriendo por nuestros pecados, siendo objeto de la ira del Padre por ti y por mí, para salvarnos, para extender su misericordia sobre nuestras vidas y darnos el regalo de la salvación y la vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Decía Jeremías en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amado hermano, si no hubiera sido por su amor leal, por su amor firme, por su amor inmutable, estaríamos perdidos. Estaríamos arruinados, estaríamos condenados al infierno. Pues estamos aquí hoy. Es por su misericordia, es por su amor, Amén. es por su pura gracia. Hermanos queridos, Iglesia del Señor, la misericordia y el amor divinos lo vemos en que cuando estábamos perdidos, irrumpió el Verbo eterno de Dios. Oiga bien, cuando usted y yo estábamos perdidos, camino al infierno, irrumpió en esta historia, irrumpió en este mundo el Verbo de gloria y vino a nuestro encuentro. Cuando usted y yo no buscábamos de Dios, Él vino a nosotros para darnos vida eterna, vida abundante y una esperanza de gloria. Pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, es eterna. Amados hermanos, el Dios de la Biblia es fiel. El Dios de la Biblia es fiel. Su fidelidad es eterna. Su fidelidad la contemplamos en el cumplimiento perfecto de su palabra, en el cumplimiento perfecto de sus promesas. Y si leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, veremos cómo cientos y cientos de promesas de Dios se cumplieron al pie de la letra. Tuvieron su cumplimiento perfecto, porque Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel a su promesa, de su palabra. Aún quedan muchas otras promesas por cumplir, que tendrán un cumplimiento escatológico, pero estamos realmente convencidos de que Dios va a cumplir todas sus promesas. Hermano, nos aguardan tremendas y gloriosas promesas para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo. Esas promesas van a tener un perfecto cumplimiento. Descansa en Dios, descansa en las promesas de este Dios fiel e inmutable. También podemos ver la fidelidad de Dios en que hasta aquí, hermano querido, hasta aquí Él nos ha sustentado. Amén. ¿Sí? Amén. Hasta aquí nos ayudó el Señor. En su fidelidad nos ha guiado hasta aquí. Un comentarista que la alabanza a Dios surge de la experiencia de gracia y liberación de Dios. Lo repito, la alabanza a Dios surge de la experiencia de gracia y liberación de Dios por las que el creyente encuentra en su vida motivos para glorificarle. El creyente redimido, nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros que hemos sido salvos por pura gracia de Dios, tenemos motivos más que suficientes para alabar y glorificar al Dios de la gloria. Hermano querido, ¿cómo no alabar a este Dios verdadero? ¿Cómo no dar gloria a este Dios eterno que cuando íbamos al infierno, cuando merecíamos la condenación eterna, Dios
te regaló y me regaló a su Hijo Jesucristo. Amén. Recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Cristo, por gracia, nos lleva, nos impulsa a glorificar a Dios y a exaltarlo. Dice David en un salmo: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Cómo vamos a olvidar todo lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros? Recordar lo que Dios ha hecho en nosotros por pura gracia, desde el principio hasta el día de hoy, y hasta el fin que lo hará, nos debe llevar a impulsar a dar gloria a este Dios verdadero. Amén. Ahora, surge una pregunta aquí. El Salmo nos llama a todos a alabar a Dios, ¿verdad? Alabadle, pueblos todos. Ahora, la pregunta que uno se hace es: ¿por qué debemos alabar y glorificar al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, hay muchas razones. Quiero mencionar algunas de ellas. Debemos alabar y glorificar al Dios verdadero porque Él nos da el ser. Dios nos ha dado el ser. Dice el Salmo 103: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es tu creador. Él nos hizo a nosotros con su palabra. Él es nuestro creador. Él nos ha dado el ser. Él nos da la vida, el ser. Obtenemos nuestro aliento de Él. Y como la vida, también el resto de los beneficios de esta existencia procede todo de Dios. Amén. Él nos da salud, alimento. Él es tu proveedor. ¿Cómo no alabar a Dios? En segundo lugar, debemos alabar y glorificar a Dios porque Él lo ha creado todo para su gloria. Dios ha creado todo cuanto existe para su gloria. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Isaías capítulo 43, versículo 7. Todo lo ha creado para Él, para su gloria. El ser humano ha sido creado para adorar, alabar y glorificar al Dios verdadero. Decía un teólogo puritano que ese es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Oiga bien, todo lo que Dios hace es para su gloria. Él nos salvó para su gloria. Él nos preserva para su gloria. Él nos glorificará para su gloria. Amén. En tercer lugar, debemos alabar y glorificar a Dios porque por lo que Él es. Por lo que Él es. Él es el Dios vivo y verdadero. Él es el creador de todas las cosas. Él es el único soberano, Rey del universo, Dios altísimo, Dios todopoderoso. En cuarto lugar, debemos alabar al Rey de Gloria por todo lo que ha hecho en nosotros por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Debe llevarnos, hermanos, debe impulsarnos todo esto a dar gloria a Dios, a alabar su nombre, a glorificar su nombre, a exaltar a este Dios vivo. Nosotros, los salvos por gracia, los redimidos por Cristo, debemos no solo glorificar a Dios, sino también hacer que otros glorifiquen a Dios. Decía un teólogo puritano del siglo XVII, Thomas Watson, decía que glorificamos a Dios cuando somos celosos de su gloria. Repito, glorificamos a Dios cuando somos celosos de su gloria. Hermanos queridos, este celo por la gloria de Dios debe llevarnos a predicar el Evangelio de Cristo a esas personas que viven sin Dios, sin esperanza en este mundo, para que se arrepientan de sus pecados y para que vengan a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, y así puedan glorificar al Señor.
Recordemos de que somos el pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, para exaltar al Señor, para presentar la majestad de Dios, para presentar lo precioso y glorioso que es Dios ante aquellos que no creen en Él. Esto debe llevar a la Iglesia a cumplir con la gran comisión. Mateo 28, 19. Cristo dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Notáis? A todas las naciones. Pueblos todos, alabadle. Y hacer discípulos a los judíos, A todas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, predicar el Evangelio a los perdidos no es un consejo de Dios, es un mandamiento del soberano a su iglesia. Amén. Amén. Estamos predicando el Evangelio a nuestros familiares inconversos, estamos compartiendo la palabra de Dios a amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo. ¿O qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo que el Señor te regala por pura gracia? Allí donde vayas, allí donde estés, da testimonio de Cristo, predica a Cristo, predica el Evangelio del Señor Jesucristo, para que otras personas que viven bajo la potestad del diablo vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y puedan dar gloria al único que es digno de ella. Predicar el Evangelio es un mandamiento. De hecho, Dios salva por la locura de la predicación. A Dios le ha placido salvar a los pecadores por la locura de la predicación del Evangelio. Y debemos predicar el Evangelio. Pero también debemos vivir vidas acordes a lo que predicamos. ¿Sí? Vivir en armonía con lo que creemos, confesamos. Mateo 5, 16 dice así. Son palabras de Cristo. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano y hermana, no solamente tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación, también es necesario que vivamos vidas santas, vidas que estén en armonía con el mensaje que predicamos, dando testimonio con nuestra forma de comportarnos en este mundo. Escuche bien, hermano, escuche bien. Cuando el pueblo de Dios predica el Evangelio, pero también ayuda a los más necesitados. Cuando el esposo cristiano ama a su esposa así como Cristo amó a su iglesia. Cuando la mujer cristiana que predica el Evangelio a los perdidos respeta y se somete a su esposo. Cuando vivimos vidas transformadas por el Evangelio. Cuando vivimos como luminares en medio de este mundo en tinieblas, esto va a impactar la sociedad. Esto va a impactar la sociedad. Y puede que muchos vengan a los pies de Cristo y puedan dar alabanza al Señor. ¿Están predicando el Evangelio? ¿Estamos compartiendo el Evangelio de Cristo? Amén. Pero ¿cómo vivimos? ¿Estamos viviendo según lo que creemos? ¿Estamos dando testimonio en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, con amigos, amigas, familiares? ¿O predicamos el Evangelio y vivimos de cualquier manera? Porque entonces estamos tirando por tierra el Evangelio. Demos el ejemplo. Prediquemos a Cristo, pero vivamos una vida digna del Evangelio, para que esto impacte a este mundo y muchos puedan dar gloria a Dios y alabar al Señor y ser salvos del infierno. El Salmo 117 nos presenta dos aspectos fundamentales del Evangelio. En primer lugar, podemos ver lo exclusivo del Evangelio. Hermano, el Evangelio es algo absolutamente exclusivo. ¿En qué sentido? Es el único mensaje que salva a los hombres. Ninguna religión salva al hombre. Solo el Evangelio de Cristo. Cristo salva.
Y el Evangelio expresa esta verdad. Es un mensaje exclusivo. Solo el Dios verdadero salva por medio de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solo en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Salvador del mundo. No hay salvación posible fuera de Cristo. Solus Christus. La Reforma protestante decía, solus Christus. Solo Cristo salva. Nadie más. Es un mensaje exclusivo, amados hermanos. Solo Dios salva a través de Cristo. Pero también encontramos en ese salmo el carácter universal del Evangelio. El carácter universal del Evangelio. Como hemos dicho al principio, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Es dunamis, es dinamita, es una bomba, es una explosión. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sea judío, sea griego, da igual, da lo mismo. Amén. Dios salva a todos los pueblos y culturas, todas las etnias. El amor de Dios no está limitado a un pueblo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo aquel que cree. Para aquellos que no tienen a Cristo, deben saber que incluso ellos se benefician del favor de Dios. Aún los impíos de esta tierra, de alguna forma se benefician de esa gracia común, que se llama en teología, gracia común, de ese favor de Dios, porque ellos también reciben la lluvia del cielo, también reciben alimentos, pueden comer, pueden tener días fructíferos de alegría con su familia. Sale el sol para ellos también cada día, para justos e injustos, para salvos, condenados. Sale el sol, la lluvia. Se benefician del favor de Dios. Respiran, porque Dios lo permite. Pero la misericordia de Dios para los impíos tiene un límite. Un límite. En un momento determinado, todos aquellos que no han creído en Cristo serán lanzados al lago de fuego. Eternamente. El infierno no es temporal. Es eterno. ¿Sí? El infierno no es temporal. Es eterno. Pueden ver aún aquellos que no tienen a Cristo, pueden ver la misericordia de Dios para ellos, en que Dios ya los ha podido fulminar por su pecado. Pero Dios no lo ha hecho. Dios es paciente para con su vida. Y hoy hay oportunidad para aquellos que no tienen a Cristo. Hoy es día de salvación. Hay oportunidad para que vengas a los pies de Cristo, con un corazón arrepentido y creyendo en Él como Señor y Salvador personal. Y si lo haces, el Señor va a perdonar todos tus pecados. Te va a dar el regalo de la salvación y la vida eterna y una esperanza de gloria. La buena noticia es que para la iglesia del Señor, para los redimidos, la misericordia de Dios, dice el Salmo, es de eternidad a eternidad. Su misericordia es de eternidad a eternidad sobre los justos. Nunca se va a apartar de tu vida. Amén. Su misericordia y su favor. Querida iglesia, hermano y hermana, aún si estás viviendo tiempos difíciles en tu vida, tiempos de prueba, tiempos complicados, sea cual sea tu circunstancia, oye bien, iglesia, alaba, glorifica, ensalza el nombre de Dios, porque Él es digno. Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová cuando todo me vaya bien. No. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En tiempos buenos y en tiempos malos. En tiempos de escasez, en tiempos de provisión, en tiempos de enfermedad, en tiempos de salud.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y verdad. Y concluyo con una cita de Apocalipsis. Abra su Biblia y concluimos. Libro del Apocalipsis, capítulo 5. Versículos 11 al 14. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Aquí vemos esta porción de la Escritura también como toda la creación alaba y da gloria al Dios verdadero. Dice así Apocalipsis 5, 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, oiga bien, hermano, ya no solamente a todos los pueblos, sino a toda la creación que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. ¿Y adoraron a quién? Al que vive por los siglos de los siglos. De los siglos. Oh, qué tremendo pasaje de la Escritura. Iglesia, hemos sido creados para alabar a Dios. Amén. Para ensalzar su nombre. Para proclamar por todas partes del planeta su gloria, su gracia, su amor, su santidad, su majestad. Para que otras personas puedan venir a los pies de Cristo y poder alabar a Dios, glorificar su nombre. Por tanto, sea cual sea tu circunstancia, da lo mismo, amado hermano, ensalza al Señor. Ensalza sus atributos, sus perfecciones, porque Él es digno. Solo Él es digno. Gracias, Señor, por este tiempo.